Mis Canadians, llegamos a donde comienza todo, donde empezó mi vida aquí en Canadá, donde me vio llegar, donde me vio crecer un poco, donde me vio irme. Así es de que aquí comenzó toda mi experiencia y mi vida aquí en Canadá. Aquí se llama Biggar, Saskatchewan. Ya estamos aquí en las calles principales del pueblito Biggar. Aquí es donde comenzó todo, aquí es donde yo viví cuando recién llegué aquí a Canadá. Y bueno, pues no había mucho. Para mí, para recién llegado, era bastante, era lo necesario. Yo recién llegaba, mi nueva experiencia aquí en Canadá, mi nuevo acomodamiento, nuevo idioma porque ya hablaba inglés, pero el invierno de acá era nuevo. Yo quería que estuviera súper frío, experimentar lo frío, porque yo había vivido en los Estados Unidos antes, en el estado de Utah, y allá nevaba. Entonces, pues yo ya sabía que era la nieve, pero todos me decían que aquí en Canadá, especialmente aquí en Saskatchewan, hacía mucho más frío y que se ponía bastante complicado. Entonces yo lo que quería era experimentar ese invierno. Y cuando lo experimenté, pues no estuvo tan malo, el invierno, o sea, no estuvo como me lo dijeron. Sí estaba frío, pero no como yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba más frío, pero empecé a entender lo que es el invierno, lo que realmente ya es un frío en el cual sí puedes soportar, pero aún así, pues si no estás bien abrigado, sí está medio difícil. Y bueno, aquí en un pueblito de 2,000 personas, yo llegando de Guadalajara, pues al principio, como les dije, no sentí nada porque pues era nuevo yo aquí, pero ya después me empecé a acostumbrar a la vida de aquí y sí, yo ya quería moverme de este pueblito, quería ya salirme de aquí porque no había mucho. Y para poder comprar algo diferente, para poder comprar en el Walmart o algo, pues tenía que irme a manejar 1 hora. Por allá está Saskatoon. Aquí en este pueblito no hay nada, no hay absolutamente nada. Hay para comprar comida, pero pues cara, entonces teníamos que ir a Walmart todas las semanas, así es que yo estaba cansado de eso y sí quería salir de esta rutina de vivir en un lugar rural. Este pueblito es muy popular porque tiene este eslogan que dice Nueva York es grande, pero esto es Biggar, o sea, así se escribe Biggar, como diciendo es más grande, Biggar. Así es de que esto es lo que lo llama mucho la atención en el pueblito y que según eso tienen un récord Guinness del venado más grande que han cazado aquí en Canadá o en el mundo, no sé. Pero de todo el pueblo es solamente esto. Tenemos un par de bancos y un lugar para comprar comida, un Subway, gasolineras, hoteles y ya, pero o sea, en sí una farmacia, pero en sí no hay mucho que hacer aquí en este pueblito y más los fines de semana. Cuando descansaba los fines de semana era tiempo de irse a Saskatoon porque aquí la verdad sí estaba un poco aburrido. Al parecer ha crecido un poquito, están construyendo ahí algo, por allá están construyendo algo y he visto como un par de edificios, no edificios sino como de elevadores de grano por allá y sí ha crecido un poquito, pero nada que ver con lo de una ciudad grande. Aquí era la high school, la preparatoria donde venía mi esposa. Aquí le quedaba cerquita. Aquí ella estudió la preparatoria, la terminó. Y bueno, para ella también es un recuerdo. Ahí donde ven ese lugar que se ve que hacen tanques, yo hacía esos tanques. Fue mi primer trabajo aquí en Canadá, así formal. Es en esta compañía, en ese lugar, y todos esos tanques los hacíamos. Yo era el soldador, era el que ponía las partes estas de aquí como tapas, todo eso. Entonces era muy pesado el trabajo, era pesado porque tenía que martillar, soldar. Pero aquí estuve alrededor de 8 meses, casi 1 año estuve aquí trabajando. Mi primer invierno, mi primer verano en Canadá, el primer lugar donde me quedé a vivir es un pueblito chiquito que está allá de este lado, más o menos como a 2-3 cuadras. Vamos a ir para que vean qué tan chiquito y bueno, cómo me fue mi primera etapa aquí en Canadá.
Ha cambiado bastante la compañía. Ya tiene varios edificios que no estaban. Ese grandote no estaba. Hace 8 años que llegué acá. Así es de que sí han crecido bastante. Es la compañía AGI Envirotank. Entonces hacíamos todos ese tipo de tanques para el petróleo, combustible. Ahí me tocaba soldar Fluxcore. Fluxcore es un tipo de soldadura. Y bueno, pues ahí estuve mi primer invierno. Recuerdo que estuvo pesado. A veces salía a trabajar afuera y era pesado el invierno, mi primer invierno. Pero aquí es donde empecé a crear mis raíces, aquí en Saskatchewan, en esta provincia. Esta es la calle principal. Es una calle bien chiquita. Este pueblo tiene alrededor de 2.500 personas. Tal vez 3.000 si ya creció. Pero eso es lo que es famoso el pueblo. Es de que hay 2 jugadores de las selecciones que nacieron y crecieron aquí en este pueblito. De curling, el deporte es curling. Ahí trabajaba mi esposa de jovencita en ese restaurante Hannigan's. Yo creo que voy a probar las papitas de ahí y los voy a llevar a donde yo vivía. Muchos de los que trabajamos en esa compañía vivíamos en estos departamentos porque en sí el pueblo es pequeño, entonces son casi los únicos comerciales de departamentos. Entonces ahí la mayoría vivíamos de los que veníamos recién llegados aquí al pueblo, ahí vivíamos. Así es que mis vecinos eran también mis compañeros de trabajo. Exactamente fue aquí en el abajo. Todo esto era el departamento, eran 2 cuartos y me costaba $645 por 2 cuartos ahí en el sótano. Estaba fresco, estaba bien, estaba grande, tenía 2 cuartos y su lavandería, todo, y por 645 pues en el 2014 más o menos. Entonces era barato en ese tiempo. Ahorita no creo que encuentres a ese precio, pero aquí es donde yo vivía hace 8 años cuando recién llegué. Estos departamentos me vieron trabajar duro aquí en esa compañía donde trabajaba yo de soldador. Y bueno, aquí donde estoy estacionado, ahí estacionaba mi carro y aquí veía la nieve caer, las hojas caerse también. Y aquí los fines de semana me aburría también. Y es por eso que cuando se acabó el trabajo, pues nos tuvimos que mover de ahí, de Vigar. Ahí en ese pueblito son alrededor de 2.000 personas, entonces no había muchas oportunidades laborales. En cambio, nos tuvimos que mover, por eso nos movimos a Swift Current, porque ya había una ciudad más grande, ya teníamos todo lo necesario. Lo malo era que vivíamos más lejos de con los suegros viven en Saskatoon, entonces ya no nos quedaba a 1 hora, sino ahora a 2 horas y media, casi 3 horas. Así es de que fue un cambio muy radical de un pueblito a una ciudad un poco más grande. Pero ya que estamos aquí en Swift Current, nos ha gustado bastante porque es una ciudad donde realmente tienes todo lo necesario para vivir. No tienes mucho como una ciudad grande, pero sí tienes lo necesario para poder vivir y empezar tu vida. Y un truco que te voy a decir como nuevo inmigrante es de que entre más pequeño el lugar donde vayas, entre más ciudad pequeña, más pueblito, más oportunidades tienes de ahorrar dinero. Claro que sí. Si te da la oportunidad de trabajar en una ciudad pequeña como esta Swift Current, pues no hay muchas cosas en las cuales puedes gastar o tienes pues el pensamiento de estar gaste y gaste. No tienes esas tiendas que a lo mejor vas a ir al mall y haces unas compras impulsivas o algo así. Te da la oportunidad de poder ahorrar un poco más. En cambio, si tú vives en una ciudad más grande, los gastos son más porque tienes ahí los restaurantes que más quieres, las tiendas que más quieres, tienes que desplazarte de un lugar a otro, incluye la gasolina y todo. Entonces en un lugar de estos rurales es mucho más fácil ahorrar dinero. Así es de que, bueno, cuando nosotros nos venimos aquí, sí vimos la diferencia de que en un pueblito chiquito pues no teníamos nada y no gastábamos tanto a comparación de aquí ya de Swift Current. Pero aún así ya de aquí de Swift Current a una ciudad mucho más grande como lo es Calgary, como lo es Toronto, pues hay mucha diferencia. Así es de que esta fue mi experiencia al yo llegar aquí a Canadá en este pueblito de Vigar, para que ustedes vean, ustedes lo pueden ver en este
este video. Todos empezamos de alguna manera, nos van gustando unas cosas, otras cosas no tanto. Así es de que te gustaría conocer más un poco de mi experiencia aquí en Canadá, pues ya sabes, suscríbete al canal. Tengo muchísimos videos que van a contestar todas tus preguntas acerca de tu adaptación, de cómo venirte aquí, cómo es vivir aquí y también otras cosas de culturalidad de aquí del país. Así es de que suscríbete al canal, también métete ahí al canal y dale ahí a todos los videos, ve todos los títulos para que tú puedas ver cuál es el que más te convenga. También estoy en Patreon para que tú me puedas apoyar ahí y nos podemos hacer una videollamada 1 a 1. Estoy en Instagram como Vladivostok Canadá, en Facebook, y acuérdate, da esa manita arriba para que YouTube pueda recomendar esto. Y muchos me han dicho, oye, ya has subido varios videos y yo no sabía. Pues tienes que poner la campanita esta de aquí para que YouTube te los recomiende. Cada vez que suba un video los puedas ver al instante y seas de los primeros que te enteras de lo que yo estoy comentando acerca de Canadá. Así es de que tú quieres venir algún día, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo video.